Bien chicos, bienvenidos a la clase de biología del primer año. Continuando con los factores que son factores abióticos de la naturaleza, que son los seres que no tienen vida, hoy continuamos con el suelo. El suelo también es muy importante, ¿no?, para la existencia de los seres vivos. Vamos a ver de qué manera se forma el suelo, cómo es la composición del suelo, ¿no?, qué cuidado debe tener para el suelo, los tipos de suelo, etcétera. Pero más que todo queremos saber qué es el suelo, ¿no? El suelo es la parte sólida de la corteza terrestre. O sea, la Tierra tiene la corteza terrestre, ¿no?, que es la parte llamada suelo. También tiene agua, por supuesto, ¿no?, y tiene la atmósfera. Muy bien, entonces el suelo es la parte dura de la corteza terrestre. Bien, ahora vamos a ver cuál es su composición del suelo. El suelo está compuesto de muchas partículas que se desprenden de las rocas. Está compuesto también de restos de plantas y animales, ¿cierto? Está compuesto también de aire, tiene agua, ¿no? Es decir, tiene una serie de, digamos, de sustancias que lo forman. Que más adelante vamos a hacerlo mucho más precisa. ¿Cómo se ha formado el suelo? El suelo se ha formado a través de miles de años, miles y miles de años en la Tierra, ¿no? Y ha pasado por tres procesos fundamentales, ¿no? Uno de ellos se llama fragmentación, corrosión y luego reincorporación de sustancias. Repito, vamos a ver uno por uno qué ha pasado con estos tres procesos. La fragmentación. Fragmentación significa partir, ¿no? Partir, ¿no?, a una roca, y a través de miles de años la atmósfera, las lluvias, el clima, el viento, el sol van a ir partiendo partículas de la roca, lo van a ir fragmentando poco a poco, ¿cierto? Y esas partículas, ¿no?, se llaman grava y van cayendo y ellos han formado el suelo, ¿saben?, a través de miles de años. Esa es la fragmentación. La corrosión. La corrosión se refiere a que las rocas han sido corroídas, ¿no?, han sido desmenuzadas. ¿Y quién lo hace esto? Fundamentalmente lo hacen del reino de las plantas, los musgos, los líquenes, que quizás a veces no nos damos cuenta, pero sobre todo cuando entra, digamos, en invierno, otoño-invierno, en Lima muy poco se ve, pero si es constante la humedad y la llovizna constante, Lima tiene muchos cerros, donde están los pueblos jóvenes, y esos pueblos jóvenes, ¿no?, bastante humedad, hay muchas rocas, y la humedad, ¿no?, y dentro de las grietas de las rocas, en esos espacios se van a meter los musgos y los líquenes. ¿Y qué hacen ellos? Ellos eliminan un líquido que es tóxico, ¿no?, que va a corroer los minerales de las rocas. Y poco a poco lo va a ir desintegrando, ¿no? Lo va a ir partiendo en partículas pequeñas y luego eso va a los suelos. Eso se llama el proceso de corrosión. Repito, esto ha ocurrido a través de miles de años, ¿no? Y va a seguir ocurriendo en la medida en que la evolución continúe. Finalmente tenemos la incorporación de sustancias, que son generalmente, ¿no?, sustancias que son restos de plantas y animales, excrementos, etcétera, ¿no?,
y que van a formar una capa llamada humus, una capa oscura, ¿no? Que favorece la agricultura, llamada humus, como vemos más adelante. Esta ha sido la formación de los suelos, por 3 etapas que han pasado: fragmentación, corrosión, incorporación de sustancias. También las raíces de estos líquenes, de estos musgos, ¿cierto? Las raíces eliminan sustancias tóxicas que van a ir poco a poco desintegrando, desmenuzando las piedras, ¿cierto? Y esas partículas van a dar al suelo. Bien, ahora, vamos a explicar ahora, ¿no? ¿Cuál es la composición del suelo? ¿No es cierto? Hemos visto ya más o menos brevemente acá, ¿no? Pero ahora vamos a ver a través de un gráfico muy en forma de un círculo, ¿no? Muy ilustrativo de cómo es el porcentaje de la composición del suelo, ¿no? Y en cantidades. Vamos a ver qué es lo que hay en mayor cantidad. El suelo está compuesto de agua en un 20%. 20% de agua. ¿Está bien? También tiene 20% de aire. Sí, así es. Pero no solamente es el gas, es aire. También tiene CO2, dióxido de carbono, ¿no? También tiene nitrógeno. También tiene agua en forma de vapor, ¿no? Eso forma parte de la parte gaseosa que contiene el suelo, ¿no? Ustedes pueden experimentar, ¿no? Agarrar un vasito con un poquito de tierra y le echan un poquito de agua, ¿no? Y van a ver que sale globitos, ¿no? Es el aire que está saliendo. También tenemos, ¿no? Una composición de la materia inorgánica, o sea, la materia que no tiene vida, o que no forma parte de los seres vivos. 45%. ¿De qué está compuesto? Arena, arcilla, minerales, ¿cierto? Etcétera, ¿no? Todo eso forma la materia inorgánica, que es la mayor cantidad, ¿no? Del compuesto, ¿no? De un suelo. Tenemos ahora la materia orgánica. La materia orgánica es un 15%. La materia orgánica se refiere a los restos de seres vivos, a los excrementos de los seres vivos y también a la capa que forman llamado humus. O sea, todo esto son materia orgánica proveniente de los seres vivos y solamente forman un 15% del suelo. ¿Correcto? Entonces, esta es la composición química del suelo. Muy bien, pero el suelo, para saber cómo es, hay que perforarlo, ¿cierto? Hacia abajo, ¿no? Y va a llegar al centro de la Tierra, ¿no es cierto? Pero al perforarlo va a tener algunas capas. Esas capas, ¿no? Esa estructura, ese corte se llama perfil de un suelo. Vamos a ver mejor. Perfil de un suelo, ahí está. ¿Cómo es el perfil de un suelo? ¿No? Miren ustedes, ahí está. El perfil de un suelo es así. Acá hemos puesto un suelo, ¿no? Donde hay tierra de cultivo, hay aparte de un río, donde toman el agua, donde viene el agua, algunos árboles, algunas raíces, algunos cerros ahí, ¿no? ¿Cierto? Y le hemos hecho un corte, ¿no? Un corte a este panorama, ¿no? De un suelo agrícola, con sus raícitas, raíces grandes de un árbol, ¿no? El río, el agua, y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Generalmente tiene tres capas. Algunos consideran 4, otros también 5, ¿no? Se lo unen las capas. Pero fundamentalmente, para aprenderlo mejor, lo haremos en 3 capas, ¿correcto? A partir del corte hacia abajo, ¿cierto? Hay una primera capa que se llama el humus, ¿no? Es una capa negra, delgada, ¿no? Es característica de los suelos que son agrícolas, ¿no? Los suelos que no son agrícolas no tienen esta capita, ¿no? Y como ustedes pueden ver acá, ahí se puede sembrar, ¿sí? Se puede plantar, cultivar muchas especies. Un jardín, por ejemplo, tiene su suelo humífero, ¿cierto? Una macetita también, ¿no? Y los grandes campos de cultivo tienen
su capa de humus. Los que no son agrícolas no tienen esta capa. Muy bien, entonces primero las capas le vamos a llamar horizontes. Horizonte A, la primera capa, horizonte B, horizonte C. En el horizonte A, aparte de humus, tenemos bastantes restos inorgánicos, de restos de piedras, de arcilla, de arena, bastante. Y también ahí, en esta primera capa, hay la presencia de bastantes raíces de bastantes microorganismos, ¿cierto? Gusanitos, microorganismos, bacterias que viven ahí, en esta parte del suelo, ¿no? Más o menos es un color un poquito más oscuro. Muy bien, seguimos y viene la parte B, horizonte B, que es un poco más claro. En el horizonte B también contiene arcilla, contiene arena, contiene piedras, ¿no? Pero las piedras son un poco más grandes, ¿no? La arena, la arcilla en menor cantidad, ¿no? Las raíces, algunas raíces llegan hasta, algunas, no todas, la gran mayoría está acá. Entonces, en el horizonte A tiene gran parte de desarrollo de la vida. Pero a medida que se va hacia abajo, es menos ya. Aquí alcanzan algunas raíces de árboles muy grandes, ¿cierto? De árboles muy grandes, ¿no? Pero muy pocas. Hay vida escasa, ¿está bien? Hay piedras un poco más grandes, ¿cierto? Más medianas. Acá no, acá hay mucho más pequeñitas, ¿no? Bastante cantidad de arcilla, de arena. Acá no, acá en menor cantidad. Y luego tenemos horizonte C, ¿no? Horizonte D. A veces encontramos una capa de agua, llamado capa o napa de agua. Y al último tenemos las rocas madre. La roca madre es el horizonte C, la parte final, la roca madre, ¿no? Es el límite del suelo, ¿no? En la tercera fase ya no hay ningún tipo de vida, ¿no? No hay raíces, el agua tampoco llega, porque el agua llega aquí, filtra hasta esta parte de acá, hasta ahí nomás quizás. En algunos lugares puede llegar hasta más acá, pero son raros. La gran mayoría llega hasta acá y hasta acá. Y en esta primera capa porque hay bastante vida. Esas son las capas, ¿no? Llamadas horizontes, ¿no? Del suelo, llamado perfil de un suelo. ¿No? Bien, ahora vamos a continuar y terminar con nuestra clase aprendiendo lo que son los tipos de suelo, las clases de suelo que hay, ¿no? Hay varios tipos de suelo, ¿no? Vamos a... Bien, vamos a ver los tipos de suelo. Tipos de suelo. Estamos dibujando los tipos de suelo, ¿no? Los tipos de suelo, ¿no? Que se dan, hay muchas variedades, pero estamos dando lo más importante, ¿no?
Muy bien. Vamos a explicar brevemente los tipos de suelo. Hay suelos que son suelos rocosos. Se caracteriza porque en su superficie generalmente tienen muchas rocas o fragmentos de rocas. Son poco aptos para la agricultura. O sea, no son tan buenos para cultivar, ¿no?, plantas, ¿no? Son los suelos rocosos porque fundamentalmente son rocas. Echan agua, pero no retiene mucha agua, se seca rápido, ¿cierto? Mucha dificultad tiene porque hay mucha roca, ¿no? Las raíces tampoco no van a crecer porque tienen mucha dificultad para que avance, ¿no? Son los suelos rocosos donde hay mucha roca, no tienen perfil el horizonte A ni el horizonte B, ¿no es cierto? Entonces, en estos suelos rocosos, fundamentalmente de fragmentos de rocas, es muy difícil el cultivo de la agricultura. Ahora tenemos los suelos arenosos, su nombre lo indica, formado por partículas de arena en mucha cantidad, como son muchas veces los desiertos, ¿no es cierto? Y en un desierto, en una arena, tú puedes plantar, ¿no?, pero la planta así nomás no va a crecer. Tú echas agua y el agua pasa, no retiene agua, ¿no? Se evapora rápidamente. Y son muy escasos, ¿no?, los suelos arenosos que tienen agricultura, ¿no? Algunas plantas quizás que han encontrado cierta característica como son, por ejemplo, las plantas del desierto como son los cactus, ¿cierto? Los cactus. Pero muy escaso, ¿no? Muy escaso. No son aptos para cultivar las plantas o para sembrar plantas porque no retienen agua, no tienen mucha arcilla, no tienen mucho humus. Son suelos fundamentalmente formados por partículas de arena. Luego vienen los suelos arcillosos. La arcilla es un material, ¿no? Material, digamos, bastante compacto, ¿no?, que permite, digamos, retener un poco de agua. Estos suelos arcillosos tienen bastante arcilla, ¿no? Entonces, ahí sí hay una ventaja para hacer cultivo. Retienen agua, es cierto, en poca cantidad, pero retienen agua, ¿no? ¿Está bien? Fundamentalmente está compuesto de arcillas, los suelos arcillosos. La agricultura es apta para la agricultura, pero no es tan ideal, ¿no?, porque aún filtra un poco de agua, ¿no? Retienen agua, pero en poca cantidad, pero retienen. Entonces, se pueden cultivar ahí plantas de menor proporción en sus cosechas, ¿cierto? Plantas así que sean de cultivo rápido, ¿no? Muy bien, son suelos arcillosos, que también se puede cultivar, repito, pero no en periodos muy largos, ¿no? No es muy abundante, no es tan constante. Y finalmente tenemos los suelos limosos. Los suelos limosos son suelos que son aptos para la agricultura. Son suelos que contienen mucha arcilla, contienen mucho limo. Limo son partículas pequeñas, ¿no?, compactas. Retienen mucha agua, o sea, te echas mucha agua y retienen mucha agua. Contienen también restos de seres vivos y por lo tanto forman una capa llamada de humus. Entonces también se le llama suelos humíferos, porque tiene humus, o sea, una capa acá de humus, ¿no? Una capita acá de humus. Y estos suelos sí favorecen la agricultura, el crecimiento de plantas, de árboles, ¿no?, de todo tipo, y puede ser aprovechado de manera constante porque su producción es bastante buena, ¿no? Bastante buena. Estas son las clases, los tipos de suelo que encontramos, y es bueno conocer para que ustedes puedan después cómo manejar también cuando hagamos un jardín o un cultivo de un huerto. Por eso, para hacer un huerto en un lugar especial hay que digamos, cultivar la tierra, hay que preparar la tierra. No se hace el hueco y nada más, ¿no? Porque si es un suelo arenoso, arcilloso, no se puede.
sin suelo hay que echarle abono, hay que sacar las piedras, ¿no es cierto? Etcétera. Es toda una preparación. Para esto se sabe este tipo de suelo. ¿Y por qué son importantes los suelos? Porque los suelos es el lugar donde nosotros vivimos, ¿no? Aparte de donde nosotros vivimos, ahí ponemos nuestras casas, ¿no es cierto? Los suelos son para el cultivo de las plantas, ¿cierto? En los suelos viven casi todos los animales, etc. Es muy importante todo el suelo porque hacemos carreteras, ¿cierto? Y muchas cosas más. Esta ha sido la historia del suelo, su formación, su composición, ¿no? Sus capas que lo forman y los tipos de suelo que podemos encontrar. Te invito a que sigas investigando con los videos respectivos. Muy bien, saludos.